Hola, muy buenos días. Bienvenidos al mundo de los valores. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva actividad que tiene el propósito de continuar impulsando la cultura de los valores. Y en esta ocasión vamos a vincular el tema con un concepto muy interesante que lo hemos denominado las leyes de la naturaleza humana. Antes de entrar en el tema, como siempre lo hago, expresar mi enorme agradecimiento al corporativo MRCI por brindarme estas facilidades y poder compartir esas reflexiones con ustedes, en particular al contador y maestro José Antonio Pérez Ramos, a la contadora y maestra Cecilia Pérez Cano, al contador Marcos Campos Ambrosio, al ingeniero Juan Manuel Carreño, a la licenciada Verónica Silva. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por acompañarme y brindarme esta oportunidad de compartir este tema que ojalá y logremos hacerlo interesante. Fíjense que hemos tratado a través de los años de discurrir, de encontrarnos con el tema de los valores universales. Y ahora vamos a darle una nueva perspectiva porque hemos descubierto algo muy interesante, que los humanos estamos guiados o controlados por un grupo de leyes, de conjunto de instintos básicos y primarios que finalmente vienen a regular nuestra conducta humana. Entonces trataré de relacionar, de vincular directamente la cultura de los valores universales con el tema de las leyes de la naturaleza humana. Estas leyes que existen desde tiempos inmemoriales y que han funcionado para bien o para mal, son códigos que son parte de nuestra esencia biológica. Esas leyes que más adelante vamos a conocerlas, esas leyes están contenidas, están en nuestro ADN, en nuestros genes, y fueron impulsos primarios biológicos que desde que el ser humano puso sus piecitos en la faz de la tierra se han desarrollado y están ahí presentes. Y esas fuerzas que nos manejan tienen que ser de alguna manera contenidas o reguladas por los valores universales. Entonces el día de hoy volveremos a ratificar el importante concepto de los valores universales. Un ejemplo así rapidísimo para que veamos en qué terreno nos estamos moviendo. Yo creo que todos los seres humanos al inicio, allá para hace 200, 300 mil años, tenía el instinto natural, como un ejemplo de una ley de la naturaleza humana, de tomar lo que no es nuestro. Es como un instinto básico. Eso me gusta, lo tomo. Y resulta que esto generó problemas en cuanto el humano se organizó como un homo social. Entonces esto generó conflictos. A nadie le gusta que le tomen sus cosas. Y se crea este impulso de tomar lo que no es nuestro. ¿Y cómo lo vamos a contener? A través de la educación en valores, que de manera práctica, desde hace miles de años, se fue creando el valor de la honestidad para ponerte el límite, la regla de que tú no puedes tomar lo que no es tuyo, y contenemos esa ley. Es un pequeño ejemplo para iniciar nuestra charla, y así como esa ley, pues existen muchísimos impulsos. Voy a intentar en esta breve charla, tengo poco tiempo, de tratar de reducirlos a unos cuantos impulsos o leyes naturales. Para algunos autores el tema es enorme, el tema es vastísimo, y puede haber no solo 12, 15, 20, 30 o 40 impulsos naturales que guían nuestra conducta, curiosamente. Y la única manera de frenarlos, de contenerlos, es a través de la educación en valores. Evidentemente de la educación también formal. Déjenme comentarles algo de manera muy general. El ser humano, en su incipiente formación, el ser humano pues era una persona nómada, era un hombre dedicado a la cacería, a la recolección. Pasaron muchísimos años para que pudiera instalarse el humano y se fijara en un espacio, un terreno determinado. Se dedicó a la cacería, a la recolección, al traslado, a la movilización enorme, no tenía dónde asentarse. Pero curiosamente, hace 12.000 años, el hombre, el ser humano, el Homo sapiens ahora, descubre algo interesante: la agricultura. Y al descubrir la agricultura, se fija en un terreno y empieza a crear otro fenómeno derivado de la agricultura: la ganadería, la crianza de los animales. Así que se estaciona en un sitio, y eso que propicia que se reúnan muchos seres humanos.
Antes andaban en pequeños grupitos, nómadas de acá para allá, y de repente se fijan en un espacio donde tienen que convivir muchos seres humanos, 20, 30, 50, 200, y fueron creciendo las sociedades. Entonces había que poner entonces ciertos límites y ciertas reglas para poder convivir tantos seres biológicos en un solo espacio físico. Y esas leyes fueron los grandes valores universales. Como pueden ver, no es un invento de las religiones ni de los filósofos modernos. No, los valores existen desde siempre para contener esos impulsos que ahorita se los voy a dar a conocer, y van a ver qué enormes fuerzas regulan nuestra conducta. Así que con esta muy sencilla propuesta trataré de ser bastante coloquial, porque el tema quiero que llegue a todo el mundo y sea accesible, sea comprensible, sin entrar en tantos términos muy científicos. Vamos a hacerlo lo más coloquial posible para acercarnos de alguna manera a las verdaderas raíces de la conducta humana. Y la gran pregunta es, ¿para qué? Porque la pregunta es, ¿por qué somos así los humanos? ¿Por qué hemos sido así? Y aquí viene la derivación. ¿Qué va a pasar con el ente humano más adelante si continuamos facilitando que esas leyes de la naturaleza humana se sigan estableciendo como normas? Van ahorita a ver cuántas cosas tan importantes podemos derivar de tener por lo menos el conocimiento de que existen estas leyes de la naturaleza humana. Y hay muchísimos libros al respecto. Yo trataré de hacer un resumen de esto. Fíjense que lo que nos motiva a compartir con ustedes este tema, porque algo que prevalece y que siempre ha prevalecido en el mundo, pero más ahora yo lo percibo como ahora más vigente, es el sufrimiento humano. Ahora más que nunca pareciera, aunque siempre la humanidad en su devenir ha pasado por crisis enormes de sufrimiento indescriptible, pero ahora el mundo como que está acumulando una serie de retos que nos están llevando precisamente a tener un enorme sufrimiento humano. Y aquí deriva otro comentario para ir comprendiendo por qué la importancia de estas leyes. Fíjense que a los seres humanos nos mueven, nos motivan. Motivar viene de mover. Nos motivamos, motivar es movernos. Te voy a dar un curso motivacional para moverte hacia algún propósito, hacia algún objetivo. Y a los humanos nos mueven con mucha fuerza muchas cosas, pero fundamentalmente dos aspectos nos movilizan a los humanos. Uno, el placer. El placer los mueve. Y lo otro, el dolor. Son los dos grandes asuntos que nos mueven. Claro que lo deseable sería que funcionáramos con apego a un razonamiento puro, ¿no? Una actividad racional estricta, sería maravilloso, lo cual casi no ocurre. Nos mueven el placer y el dolor. ¿Y qué cosa nos genera placer? Fundamentalmente, tres cosas. Y otras muchas derivaciones, ¿no? El hambre, la sed y el sexo. Tres conceptos que nos mueven. Y ahí se derivan muchas cosas más. Cuando hablamos del hambre, hablamos de la comida, de la gastronomía. ¿Qué nos brinda mucho placer? La comida. ¿Qué mueve a estas personas que están migrando en este momento en el planeta Tierra? Que están migrando de Haití hacia Sudamérica y hacia América, que es una catástrofe mundial espantosa, la migración africana o de Medio Oriente hacia Europa, que hablamos de miles y miles de gentes. ¿Qué lo mueven? El hambre. La búsqueda básicamente de comida. Y por consecuencia de estabilidad y de crecimiento y quizás hasta de un porvenir más adelante. Nos brinda un enorme placer, y te vamos a tocar porque es un instinto fundamental de las leyes de la naturaleza humana, la sexualidad. Es la fuerza motora del planeta, es el sexo. Al mundo lo mueve la sexualidad, y ahorita al final voy a tocar el tema porque es una de las leyes de la naturaleza humana, es la sexualidad. ¿Qué nos da mucho placer? El descanso, la vagancia, el ocio, la holgazanería, eso nos genera placer. ¿Qué vas a hacer hoy? Nada, mano. Ay, asesinos, no tengo nada que hacer. Nos genera mucho placer el no hacer nada, curiosamente, ¿no? Hoy tienes que ir a trabajar, sí. Ya es displacer, ya no nos gusta mucho. Nos gusta el no hacer. Nos genera placer el deporte, el arte, un poquito más sofisticado, pero genera enorme placer estar frente a una pintura extraordinaria, o estar frente a un monumento sensacional,
o viendo una película maravillosa, como las hay y muchas, generan muchísimo placer. Las fiestas. En nuestro país, ¿qué genera placer? Las pachangas. Todo es una fiesta. Hasta cuando se muere alguien es una fiesta, ¿eh? Hay gente que busca un velorio para ir a pasarla sabroso porque va a haber chocolate, va a haber pan de muerto, va a haber embolada seguramente, va a haber mezcales. No, nada. Hay gente que anda cazando velorios porque genera placer. Nos mueve el placer. El misticismo religioso también es muy placentero. Nos la pasamos rezando, ¿no? Vivimos como demonios, pero siempre andamos rezando. Y el misticismo, el saber que si yo adoro a una deidad determinada, lo más seguro es que yo me vaya al cielo o a algún lugar espléndido. Ah, qué placer me da saber que me voy a ir al cielo siguiendo ciertos preceptos religiosos. ¿Qué nos genera placer? El amor al inicio. Después se convierte en un problemita, pero mientras tanto, el amor al inicio, ¡wow! Estoy enamorada. Te hablan, nos vemos a las 5. Nos da un placer enorme, ¿no? Eso, y ahí vamos volando, nos mueve, ¿o no es cierto? Vamos. Otro aspecto que nos genera mucho placer, desafortunadamente, son las drogas. El tsunami de la drogadicción es una de las fuentes de más placer en el ser humano, una fuente falsa, por cierto, porque tiene enormes consecuencias. Tienes 10 de placer, pero mañana te matamos. ¡Guau! Y gente que se entrega a eso por vivir esos momentos de placer fugaz y momentáneo. Genera placer el poder, el dinero. Y el otro aspecto que nos moviliza es el dolor. Y el dolor, bueno, desde el dolor derivado de una enfermedad, simplemente el dolor de una caries dental, nos mueve volando al dentista o a hacer algo. El dolor, imagínense el dolor renoureteral de un cólico renal, el dolor del parto en las damitas, son dolores cerebrantes, el dolor de un infarto al miocardio. Y eso nos moviliza tanto ante la presencia del dolor o para evitar el dolor. Gente más razonable dice, tengo que tener un buen programa de bienestar integral para evitar dolor y sufrimiento, finalmente. Y sufrimiento. Así que también nos genera dolor y nos mueve la pobreza, evidentemente, la falta de libertades, el dolor enorme que ni siquiera pueden expresarlo los cubanos, por ejemplo, que están sometidos a un régimen dictatorial, o Venezuela, o Nicaragua, o tantos países africanos que están sometidos a dictaduras oprobiosas que generan enorme dolor por haber perdido la libertad. Todavía en nuestro país disfrutamos hasta el día de hoy todavía de libertad. El temor es que si adelante seguiremos igual. Tenemos que tenerlo muy presente, porque no hay mayor dolor que perder la libertad. Y en busca de la libertad, ¿qué va a haber? Después, más sufrimiento. Tenemos que ir a la guerra, tenemos que ir a la lucha, a la revolución, a hacer mil cosas para recuperar nuestra libertad. Así que esos dos conceptos nos mueven a los seres humanos a partir de tener muy presente que lo que queremos buscar con esas pequeñas reflexiones de valores y ahora de las leyes de la naturaleza humana es reducir la presencia del sufrimiento humano. Las leyes de la naturaleza humana. Les comparto una reflexión para ir poniendo el contexto y irnos acercando hacia estas leyes. Yo recuerdo mucho a mi madre que falleció hace algunos años y escribí una pequeña reflexión y puse en mi reflexión que el día que perdí a mi madre me quedó muy claro qué regalo fue su existencia. Me enseñó que entre el nacer y el morir hay un intervalo, que algunos lo aprovechan y otros lo tiran por la borda, pero ella lo aprovechó maravillosamente, por eso fue santa. Y el legado que ella nos dejó fue su ejemplo. El regalo que ella nos heredó fue una existencia pletórica de valores, por eso fue santa. La existencia solamente tiene sentido, es valiosa, es trascendente cuando la llenamos de espiritualidad, es decir, simplemente de valores. Por eso ella fue una persona muy exitosa. ¿Por qué esta reflexión hablando de las leyes de la naturaleza humana? Porque ella fue un ejemplo sensacional de la contención de las leyes de la naturaleza humana. Aprendió en la vida que había valores que iban a regular su conducta para detener, disuadir, reducir esos impulsos primarios que tenemos todos. Y ahí les pongo en la pantalla las leyes que les quiero compartir el día de hoy
más se las menciono y vamos a ir abordándolas de manera breve y rápida, porque eso nos llevaría muchísimo tiempo, pero que por lo menos nos quede claro que existen esas leyes. La ley de la irracionalidad. Ahorita veremos qué manera tenemos de expresar la irracionalidad los seres humanos. La ley del narcisismo, el ego llevado a extremos enfermizos. La ley de la máscara y el disfraz. Vivimos todos con una máscara. No somos lo que somos, somos la máscara. El principio del carácter. La ley de la codicia, la ley de la agresividad, la ley de la envidia, el principio de la necesidad de poder, el complejo de inferioridad, la ley de la represión, la ley de la vanidad y el principio fundamental del instinto sexual. Todos ahí en nuestros genes, en nuestro cerebro primario, tenemos estos impulsos insertos. Ahí están. Algunos los contienen, otros los promueven, desafortunadamente. Esas leyes, esas fuerzas involuntarias e instintivas están insertas en nuestro interior desde el origen del género Homo. Son una suerte, esas leyes, son una suerte de código que regula o condiciona el comportamiento de los seres humanos. Y algunos autores, yo también así lo concibo, sostenemos que es factible llamarles leyes a esos principios, en el sentido de que bajo la influencia de estas fuerzas instintivas, ¿sí?, los seres humanos tendemos a reaccionar de manera muy predecible y muy parecida, todos los seres humanos. Las diferencias van a estar que algunos seres humanos están enriquecidos de valores y otros más o menos tienen ciertos valores y otros ni de valores, ni siquiera los conocen. Así que poniendo este rápido contexto, ¿por qué es importante o para qué nos sirve el conocimiento de esas leyes de la naturaleza humana? Aquí saco algunas conclusiones. Porque si las conocemos las leyes, vamos a convertirnos en observadores de las personas y vamos a comprenderlas mejor. Si yo conozco tu interior de alguna manera y sé que existen estas leyes, creo que podemos comprenderte mejor. ¿Te agrado? ¿Te desagrado? Aquí aparece el valor de la comprensión como el ente fundamental para contener esta ley. ¿Por qué es importante conocer esas leyes? Para que nos convirtamos, fíjense qué curioso, en expertos en leer las señales que la gente nos arroja todos los días. Se llama el arte de la semiología. Es toda una disciplina. Por ahí hay un personaje, el doctor Ruiz Soto, que impulsa el tema de la semiología como una ciencia, y es muy interesante que yo pueda identificar en ti y en mí esos símbolos, esos signos que me están arrojando luz, me están arrojando información de esa debilidad o de esa fortaleza que tú tienes. Vamos a convertirnos en expertos en reconocer los signos de otras personas. Porque lo que es muy engañoso es el conocimiento en la primera impresión, que es un gran tema ese. Ahí es donde se van muchos al atolladero y al desfiladero a nivel de la pareja. Que en las primeras impresiones nos fuimos de bruces, ¿no? Porque no supimos descubrir esos signos, esos símbolos. No supimos detectar esas debilidades o esas poco contenidas leyes de la naturaleza humana. Y en la pareja, vamos a comentar un poquito más, es un gran asunto, porque de ello consiste la felicidad o la desdicha de una pareja. El no conocimiento e irnos con la finta de la primera impresión. Siempre digo, cuando tengan un aspirante a pareja, yo por ahí tengo una reflexión muy curiosa, muchos de ustedes ya muchos la conocen, están en algunos de mis libros, les he llamado de manera metafórica las leyes para las adolescentes. Las reglas, no las leyes, las reglas para las adolescentes para conocer a su aspirante a novio. Suena como de risa, ¿no? Son 15 pequeñas reglitas que si las pusieran en práctica les va a ir muy bien. Ojalá le hicieran esta exploración. No es un interrogatorio directo, de inmediato. A ver, plasma que en este... No. Pues es con colmillo, que se ve que sí tienen bastante colmillo. ¿Sí?
van a tratar de irles soltando esas preguntitas. Oye, ¿cuál es tu escala de valores, No manches, ¿qué son los valores? Hijo, no salgan corriendo de ahí, ¿no? ¿Sí? Si tiene intenciones sexuales de inmediato, cuidado. Está interesado en tu cuerpo, no en tu persona, que es muy diferente. Pequeños ejemplos. Así que es importante conocer estas leyes para poder tener una mejor reflexión de quién es la persona que se me está acercando y tener ese conocimiento. De esta manera, otro propósito de este conocimiento es tener habilidades para enfrentar a tipos tóxicos. Estamos ahora inundados de personas problemáticas, tóxicas, con graves trastornos de personalidad, pero con como vamos a ver ahorita, con una enorme máscara, y así nos la pasamos, ¿sí? Abundan las personas maliciosas, agresivas, envidiosas, manipuladoras, y que no suelen anunciarse como tales, Vivimos que es una de las leyes, el uso de la máscara y del disfraz. Así que ténganlo presente, ¿sí? Vamos a conocer palancas para motivar a la gente. Si conozco las leyes y te conozco y te comprendo, puedo a lo mejor usar algún argumento para moverte, para impulsarte, para ayudarte hacia un mejor camino, un mejor sendero, a mejores logros. Estas leyes nos van a dar el poder del conocimiento de uno mismo, no solo para los demás, para nosotros mismos. Si sé que existen, puedo trabajar en mi propia personalidad y tratar de optimizar ciertos aspectos o corregir o eliminar otros y ser una persona que más confiable. Vamos, eso nos va a transformar seguramente en un ser más empático y lo que producirá vínculos más estrechos con la gente que nos rodea. Más adelante les voy a comentar algunos textos, algunas sugerencias de libros donde esos aspectos ustedes pueden enriquecerlos de manera enorme. El tema es muy interesante, ojalá yo pueda motivarlos, moverlos un poquito hacia esta lectura y profundizar en estos conceptos. En este momento creo que es correcto hacer una breve reflexión acerca de la evolución del ser humano. Fíjense que el ser humano, el género Homo, aparece hace más o menos unos 4 millones de años y se encontró en África, en Etiopía, aquella famosa estructura ósea que se le llamó Lucy. En 1974 este hallazgo, y al parecer es el primer Homo que se encuentra en la Tierra. Lucy, hace 4 millones de años. Y había la teoría de que a partir de este Homo, nos desplazamos de Etiopía, de África, para ir a poblar el resto del mundo, pero parece ser que a partir de este Homo hay muchas derivaciones o especies. A ver, para que nos quede un poquito más claro. Por ejemplo, el género Homo es el símil al género félido, de los felinos. Y el género félido, pues tiene muchas familias o especies, ¿no? Los leones, los jaguares, las panteras, ¿cuáles se les ocurren? El ocelote, el tigre, el gato, el chita, el leopardo, el lince. Todos son parte del género félido. Igual el humano, del género Homo, hubo derivaciones y tuvimos enormes diferencias y se fueron desplazando a diferentes partes del planeta. Así aparece el género Nardental, la especie Nardental en el sur de Europa, o el Homo erectus en Asia, el Homo soloensis también en la isla de Java, el floresiensis que era un ser homo pequeñito que medía 1 metro de estatura nada más, el Denisova en Siberia. Hay muchas especies o familias de seres humanos, ¿sí? Y de esa manera nómada nos fuimos desplazando por el planeta Tierra de manera pues muy dinámica. Y fue entonces que a través del tiempo esos grupos de diferentes, y que fueron algunos pereciendo y desapareciendo, el Nardental desaparece, y al final el único que queda y que quedó para bien y para mal es la especie Homo sapiens, nosotros, y que alguien de manera muy presumida dijo Homo sapiens sapiens. Yo a veces digo, lo voy a dejar en Homo nada más, después le quito hasta el único sapiens, ¿no? Porque hacemos cosas tan desastrosas. ¿Por qué? Porque esas leyes primitivas, esas leyes de la naturaleza humana, estaban presentes
en todas estas familias y algunas fueron desapareciendo. Pero en el Homo sapiens, que es el único que está vigente y que hemos prevalecido y somos los campeones de la naturaleza, porque somos 8.000 millones de seres humanos. Los únicos que nos ganan son los insectos, ¿no? Las cucarachas, creo que son más todavía que los humanos. Entre cucarachas, curiosamente, otro de los animales que también son muy abundantes en la faz de la tierra son las vacas, los toros y los chivos, porque han vivido junto al ser humano y eso ha propiciado su crecimiento enorme. Y aparte que nos los comemos, tenemos que cuidarlos y eso tendrá un límite. Bueno, estos movimientos propiciaron que al final el hombre se estacionara en diferentes partes del planeta, se crearan las sociedades y comenzaron a convivir otra vez. Mucha gente, muchos Homo sapiens, y tuvieron que contener esas leyes primitivas que estuvieron presentes por siempre. Yo me pongo a pensar cómo vivirían aquellas sociedades primitivas hace 200, 300 mil años. Imaginen esas comunidades extrañas, impresionantes. ¿Qué estaría pensando un vecino del otro? Me voy a comer a mi vecina, yo creo, pensarían, ¿no? Y me voy del grupo y me voy a parear con cualquier hembra del grupo. Había yo creo que un caos ahí que al paso del tiempo se fue medio ordenando, porque hasta la fecha todavía tenemos bastante desorden, ¿sí? Pero durante mucho tiempo sí le dio un orden a esas sociedades humanas para que fuéramos creciendo como tales. Así que en ese contexto general, ¿sí?, están ahí presentes, ténganlo presentes, esas tremendas leyes de la naturaleza humana. Y la única manera de contenerlas es a través de la cultura de los valores universales, que desde tiempos inmemoriales están presentes y los hemos ido impulsando. Desde las sociedades antiguas ya prevalecía el valor de la honestidad o el valor del respeto. Imagina las grandes monarquías inglesas. Bueno, había un gran respeto por la monarquía. Ellos le faltaban totalmente el respeto a los súbditos, eso es otra cosa, ¿no? Pero finalmente iban estos conjuntos de reglas, fueron prevaleciendo estas guías que regulan y controlan la conducta humana, estas verdades profundas e indiscutibles, y que fueron creadas desde que el hombre se organiza como verdadero Homo sapiens. ¿Y por qué aparecen? Para contener estas leyes. No sé si he descubierto el agua tibia, pero sí me llamó mucho la atención hace algún tiempo ya que había esas leyes y que por eso aparecieron los valores y que ahora, como parece que vuelven a enfatizarse o a priorizarse esas conductas erráticas de los humanos, esas corrientes que están prevaleciendo en la modernidad, el libertinaje, etcétera, una serie de corrientes, vuelve a tomar fuerza el que volvamos a educar en valores de manera sistemática y ordenada. Yo creo que cuando un bebé nace, su sistema nervioso central pues está virginal, no tiene información de ninguna especie, y el momento de nacer, desde que abre los ojitos, comenzamos a construirlo en su personalidad. Es como cuando vamos al súper, ¿no? Que llevamos nuestro carrito vacío, entramos al súper, ahí va vacío, ahí va el bebé, pues, y le vamos echando al carrito, ¿no? Eso es muy bueno, buenísimo, malísimo, horrible, bueno, y lo vamos llenando el carrito, ¿no? Y al final tenemos que pagar la cuentota de lo bueno y de lo que nos sirve. Porque seguramente que el carrito le echamos cosas que pudimos haberlas obviado. Igual ocurre con los humanos. Al nacer, el bebé se va haciendo de información, va creciendo y lo vamos educando en valores o sin valores o con pocos valores o superficialmente en materia ética, y ahí va. Y si el entorno del bebé es problemático, si hay una pareja disfuncional que vive a base de gritos, de majaderías, de peladeces, de un ambiente de disfunción enorme, el bebé, el niño va creciendo en ese ambiente y se va construyendo como tal. Por lo tanto, es importante que además de la educación en valores o sin valores de algún hogar, que el sistema educativo pudiera también participar de manera ordenada y sistemática para educar en valores y seguir regulando y controlando esas leyes. Los valores universales, esos principios filosóficos que son perennes, que son incuestionables, que están ahí presentes, son indiscutibles, de enorme utilidad, ¿sí? Estos valores, cuando los practicamos, al paso del tiempo, los vamos a ir revelando conforme vayamos avanzando por la vida. Pues en la relación humana pasa una temporada
y de repente aquel sujeto comienza a aparecer su verdadera personalidad, comienzan a aparecer sus valores. Por eso los valores, para que sean útiles y sean evidentes, sean obvios, tienen que ser demostrativos. Cuando le decimos a nuestro hijo que lo amamos, tenemos que demostrarlo, no solo con las palabras, con los hechos. Cuando a la pareja le decimos, yo te amo, mi amor, tenemos que revelarlo, tenemos que demostrarlo con hechos fehacientes y tangibles. Vamos, puesto este contexto entonces de qué son los valores universales, para que son la fuerza que va a regular esas leyes, paso a otro punto interesante, que es un tema enorme, lo voy a tocar superficialmente nada más, pero qué interesante sería conocernos a nosotros mismos, pero profundamente conocernos. Y estos autores, Joseph Loft y Harrington Ingham, crearon esta ventana, que es una síntesis de sus apellidos, que se llama la ventana de Johari. Ustedes la conocen seguramente, la han escuchado en sus actividades, en sus clases de psicología, por ahí. Y la ventana de Johari nos permite conocernos y nos pone cuatro enfoques interesantes. Primer enfoque, el área pública de nuestra personalidad. Esos aspectos que tanto tú como los demás y yo conozco de mí mismo, es el área abierta, es el área que todos conocemos. Tú me conoces, yo me conozco, nos conocemos públicamente. Yo sé que soy decente, sé que tengo una cierta calidad ética, tú lo sabes y yo lo sé. Yo sé que soy vanidoso, tú lo sabes, yo lo sé. Y esta área pública está ahí presente. Es el área donde nos conocemos más o menos bien unos a otros. Y es el área básicamente de la máscara. Porque normalmente tú crees que yo soy así por lo que tú me has tratado. Pero hay cosas de esta área, de esa ventana de Johari que tú conoces. El área ciega. Aspectos que los demás conocen de ti, pero nosotros no somos conscientes. Es como esa dinámica que ponemos a veces en el taller de Vivir en Armonía, ¿no? Donde ponemos una lista de debilidades y de fortalezas, de defectos y de virtudes. Y cada quien se piensa a colocar sus defectos y sus virtudes. Y en la parte de la espalda le pones una hoja en blanco para que los demás le pongan lo que tú piensas de él. Es el área esa ciega. ¿Sí? Hay cosas que no conocemos de nosotros mismos y en esta dinámica los compañeros, los que colaboran en esta actividad, comienzan a colocar una serie de adjetivos, de características, de cualidades, de defectos o de cosas muy positivas, y cuando nosotros vemos nuestra hoja, ¡ah, caray! Yo soy de esta manera, que tú no conocías. Es el área ciega de la ventana de Johari. Por ejemplo, no sabemos que somos inteligentes. Frecuentemente no lo sabemos hasta que nos lo dicen, oye, tú eres una persona muy inteligente. Yo pensé que era el más bruto del mundo. No, eres muy inteligente. Y a lo mejor ese comentario nos brinda una oportunidad de mejorar, ¿no? Me acuerdo mucho que en esas listas ponen cosas tan curiosas como dice, es un flojonote. Y así le ponen, cuando aquel ve su hoja, dice, soy un flojonote. Todo el mundo lo sabe, menos tú que eres un holgazán, flojonote, tramposo, siempre eludiendo el trabajo, escondiéndote, perdiendo el tiempo por ahí, ¿no? Envidioso, la ley de la envidia, envidioso. Yo no sabía que era una persona envidiosa y los demás se dan cuenta perfectamente. Es el área ciega de nuestra personalidad. Luego está el área oculta. El área oculta. Aspectos de ti mismo de los cuales eres consciente, pero ocultas a los demás. Únicamente yo sé que tengo esta área, que yo solamente la identifico. Por ejemplo, mi intimidad. Por ejemplo, mis preferencias sexuales. La timidez, que es un área tremendamente problemática, pero frecuentemente la gente no se percata. Yo solo sé que soy tímido y sufro enormemente el tener que dar una charla. La hemos vivido con los amiguitos y con ustedes en MRSI, que cuando les corresponde dar sus conferencias, ahí sufren. Van conmigo al consultorio, platicamos. No, doctor, no voy a poder. No, yo soy muy tímido. No, usted se lo estoy descubriendo, pero nadie se había dado cuenta que yo soy muy tímido. Y así como esas áreas, hay muchas más. El complejo de inferioridad también. Yo solo sé que tengo este enorme complejo de sentirme reducido y los demás no se percatan. Fíjense cuántas visiones de nuestra personalidad. Pero qué importante entonces es el conocimiento para ir saliendo adelante de esto. El área desconocida, importantísima.
aspectos de nosotros mismos que ni tú ni yo conocemos. Es el área del subconsciente. De ahí de la importancia entonces, ¿sí?, de poner de manifiesto esas cosas ocultas, y a veces la única manera de descubrirlo pues es acudiendo a un estudio psicológico, a un proceso de psicoanálisis, para comenzar a sacar adelante, sacar a florecer esas áreas ocultas. Entonces, este conocimiento de la ventana de Johari, ténganlo presente. Revisen, búsquenlo en los libros, busquen en internet y métase con más finura a conocer la ventana de Johari, porque es una manera de conocernos con mucho más finura y poder resolver esas áreas de la personalidad que no nos agradan. Queremos ser más brillantes, queremos ser más prósperos, queremos ser más exitosos, tener una mejor pareja. Tenemos que tener este conocimiento entonces de cómo somos. Vamos, y este conocimiento pues comienza a partir de conocer las leyes de la naturaleza humana. Y aquí les presento la primera de estas leyes, la ley de la irracionalidad. Suena fuerte el concepto, ¿no? Ser irracional. Ese animal, es que es irracional. Ese animal es irracional. ¿Y cuántos humanos proyectamos nuestra irracionalidad de manera contundente, ¿no? Nuestro cerebro actual, nuestro sistema nervioso central, ¿sí?, todavía continúa compuesto de la misma manera que hace 300,000 años. Tenemos lo que se llama el cerebro reptilíneo, la parte reptilínea que regula las respuestas más primitivas y automáticas, la respiración, la frecuencia cardíaca, nuestro instinto sexual, el instinto del hambre. Esa parte reptiliana pues la tiene una lagartija, ¿no?, y la tiene el ser humano también. Después habría un cerebro intermedio que vamos a llamar el cerebro límbico, donde gobiernan fundamentalmente nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y arriba de ello tenemos el cerebro moderno, que algunos autores llaman el cerebro del neocórtex, o el cerebro que está ya enriquecido de una gran corteza cerebral fundamentalmente constituida por miles de millones de neuronas. Y en ese neocórtex, pues ahí se instala el conocimiento, el lenguaje, la escritura, la inteligencia, la memoria, la construcción, la programación, la planeación, los sueños. Este nos hace, supuestamente debería hacernos seres superiores, que muchos siguen instalados en el cerebro reptiliano todavía, ¿no? Comer, tener relaciones sexuales, tener sed y andar ahí deambulando, a ver a quién friegan, a ver a quién le quitan. Y abundan este tipo de personas. Entonces, el primer paso para comprender nuestra irracionalidad es saber que existe, es saber que existen, para que nuestras respuestas sean más pensadas, más reflexionadas, y todo esto lo vamos a ir reduciendo, conteniendo. Contención es la palabra clave de esa charla, ¿eh? Cómo contener las leyes. Y para contenerlas, si sé que existe y que tengo seguramente por ahí matices de irracionalidad, ¿sí?, que me enojo con mi pareja y saco lo irracional y empiezo a golpearla y a destruir las cosas de la casa, pateo la puerta. Son eventos irracionales de una furia no contenida. Entonces esta ley de la irracionalidad la voy a contener a través de dos aspectos fundamentales. Primero, hacernos de información. Otra vez, cada charla les digo creo que lo mismo, yo ya me lo estoy creyendo, ¿eh? La actitud nace de la información. ¿Cuál es su actitud como ser humano para ser un mejor ser humano? Depende de tu información. Pero si no tenemos ni idea que existen estas leyes, que existen los valores universales, pero a través de la información es una gran estrategia. Y la otra es que debería ser algo fundamental, bueno, lo que aquí estamos ya platicando reiteradamente, educar en valores. Si adopto el valor del respeto y lo tengo perfectamente instalado, que lo aprendí desde mis padres en la escuela y lo sigo leyendo, y un nicho de oportunidad para educar en valores sensacional es el trabajo, la fuente de trabajo, la empresa, donde yo tengo la suerte extraordinaria y maravillosa de compartir la cultura de valores, ¿sí?, en el corporativo MRCI, aquí con ustedes. Para mí ha sido una bendición maravillosa el haber estado en MRCI. Yo vivo profundamente agradecido
tener esta plataforma donde yo pueda expresar, además, fíjense, con enorme libertad, mis creencias, mi cultura de valores. A lo mejor estoy totalmente errático, pero gracias a MRCI, a los contadores Pérez, que han sido tan generosos en poder ayudarme, al equipo de recursos humanos, a Lick Vero, que está aquí ahorita, Gino Carreño, que han sido tan generosos, de verdad, en que yo pueda seguir impulsando esa cultura, porque es la única forma, bueno, bajo otra perspectiva, ya le bajo la perspectiva del taller de vivir en armonía, ¿no? Que son los valores, ahí trabajamos mucho, pero ahora descubre que, ay caramba, ¿y por qué tanto hicimos en vivir en armonía? Me acabo de dar cuenta que existen esos impulsos primitivos, con razón estamos trabajando en valores. Fíjense qué interesante. Ejemplos de irracionalidad abundan. Curiosamente, un ejemplo de irracionalidad es cuando vamos a votar en las elecciones. Dice, es que votó con las tripas. Votó, sí, votó con las vísceras. Claro, no puso en acción su corteza cerebral. Votó con emociones, con impulsos, con el hambre. Voten los pobres por mí porque les voy a dar de comer. ¡Ah! Aunque en unos años se van a morir otra vez de hambre, pero mientras les voy a dar de comer un poquito pero voten por mí. Estamos aprovechando la ley de la irracionalidad. Cuando oímos la existencia de las narcofosas, que hay 30, 40 cadáveres ahí enterrados. Cuando llevamos 100,000 homicidios dolosos en este país, en esta administración, 100,000 gentes que han muerto a balazos en nuestro querido México, es un evento de irracionalidad. Yo no puedo concebir eso. Las guerras son eventos de irracionalidad, ¿sí? Yo leí un concepto que me pareció interesante, dice que las guerras, sí, cierto, las inventan los viejos para que se maten los jóvenes, ¿va? Claro, normalmente el general ya es un hombre hacia allá atrás, ¿no? Y el otro viejo está ahí de presidente. Y los chamaquitos están matando a placer ahí al frente, ¿no? Cuando uno conoce un poquito de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial, es increíble la cantidad de jovencitos que murieron. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial murieron cerca de 70, 80 millones de personas. ¿Ustedes conciben el dato? ¿Logran concebir el dato? 80 millones de personas se murieron en la Segunda Guerra Mundial, y la mayoría de las 80 millones eran jóvenes, jovencitos. Vean, fácilmente el 70% de la gente que murió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la gente no joven eran los civiles. Vamos, pasemos rápidamente a revisar otra de las leyes, porque son varias y el tiempo nos va a ir ganando seguramente. Uno quisiera compartir muchas cosas. Fíjense que todos los humanos tenemos una necesidad infinita de ser atendidos, de ser reconocidos. Somos seres eminentemente sociales, y algo que nos agrada enormemente es ser reconocido, el reconocimiento. Es como cuando un futbolista mete un golazo, ¿no? Corren y lo abrazan y lo levantan para que sea reconocido, conocido 2 veces. Y todos anhelamos ser reconocidos. ¿Quién aquí de ustedes me puede decir, no, a mí no me interesa, no me gusta? No, nos encanta, Es que sale, oye, viste que salí en la prensa, mira, me reconocieron. Bueno, este asunto de ser reconocidos, ¿sí? Esta avidez por ser apreciados y que la gente repare en nosotros para sentirnos valiosos y sentirnos importantes, es fundamental. Fíjense que paradójicamente la atención a nuestra persona, ¿sí?, casi no existe. Es raro que nos reconozcan, 4 veces al día le dicen, oye, te felicito, eres extraordinario. Es rarísimo que nos digan eso, ¿no? Y a veces pasan meses, años, a muchos los entierran y nunca los reconocieron. El último momento de reconocimiento de un humano es cuando va el féretro y lo van cargando, lo van reconociendo. Es la única vez que son reconocidos, cuando se muere la gente. Ahí va con su ataúd y va al hoyo. Ese que hizo nada. No tuvo nunca reconocimiento. Bueno, este reconocimiento, esta inmensa necesidad, ¿sí?, de reconocimiento, es tan importante, fíjense bien, que luego vamos construyendo nosotros mismos, vamos construyendo o nos construimos
una imagen que nosotros pensamos que es muy poderosa. Nos autoconstruimos una imagen que se llama amor propio, para poder solventar un poquito la carencia de reconocimiento externo. Bueno, yo me reconozco a mí mismo, pues se llama amor propio. En términos de psicología, Ligbero, ¿verdad? Se llama autoestima, ¿no? Y se tiene una autoestima deficitaria. Pero ni él se reconoce, pues, menos los demás, ¿no? Es un conflicto enorme de personalidad. Estamos en los linderos de la patología. Pero este reconocimiento que estamos platicando se convierte en un verdadero problema cuando es una necesidad continua y permanente de buscar reafirmarnos y buscar que los demás me reconozcan. Esto se llama narcisismo. Y esa es la ley del narcisismo. Hay un concepto interesante que se llama narcisismo profundo, sobre todo en los políticos. Andan buscando nada más ser reconocidos. Ahí reúnen a la bola de paleros ahí para que los aplaudan y lo están reconociendo. Tienen una necesidad enfermiza de ser reconocidos, de ser doblemente conocidos. Al paso del tiempo, dada su patología por el mal manejo de esta ley, se tienen graves consecuencias. Este narcisismo mal controlado, mal contenido, va a tener consecuencias enormes, enormes. Por ejemplo, la pareja narcisista, ¿no? Que solo requiere atención. Yo soy el motor de esta casa. Cuando yo llego me atienden a la perfección. Cuando yo llego está la comida servida, cuidadito, me la sirven tarde. Soy el hombre, el principal, decimos aquí en el pueblo, el principal de la casa, decimos, ¿no? El narcisista, la pareja narcisista, el padre narcisista, el político narcisista. Abundan los ejemplos donde estamos ya en los linderos verdaderamente de la patología. La gran pregunta que yo les dejo como una tarea, pregúntese qué tan narcisistas son ustedes. ¿Qué tanta atención están demandando todos los días para sentirse a gusto? Y esa insatisfacción permanente causa un trastorno de la conducta, un trastorno de la personalidad. Por eso aquí vemos en el país políticos narcisistas, profundamente narcisistas, ¿no? Que están atrayendo a la gente con mentiras para que los reconozcan. Y qué mejor que darles poder para poder satisfacer su narcisismo. Y ya no entro en Honduras porque me van a mandar a desaparecer a lo mejor. Otra ley fundamental de la naturaleza humana es esta ley de la máscara y el disfraz. Qué interesante es esta ley. Fíjense que los humanos cotidianamente actuamos y nos relacionamos con los otros seres humanos y asumimos una conducta que nos haga atractivos, que nos haga parecer inteligentes, que nos haga aparentemente desbordar seguridad. Buscamos decir las cosas correctas, usamos las mejores palabras. Es decir, para relacionarnos con los otros, usamos una máscara para ocultar, quizás, nuestra verdadera personalidad. Debe haber una que otra persona por ahí que es sensacionalmente auténtica y genuina, y es como es. Pero es una rareza, ¿eh? Normalmente utilizamos máscaras para compartir la vida. Cuando conocemos a nuestra pareja, la que va a ser nuestra pareja futuro, cuando nos conocemos y nos presentamos, somos una verdadera máscara, con un disfraz impresionante. Y a veces esa máscara se va diluyendo y aparece el monstruo atrás. Esta ley es importante conocerla para que oportunamente podamos detectar la verdadera personalidad, ¿sí? La verdadera personalidad de la gente que tenemos enfrente. Obviamente que hay muchas variedades, hay muchas formas de disfraces o de máscaras, desde las máscaras momentáneas o temporales, a las discretas, las máscaras aparatosas, máscaras trascendentes o máscaras triviales, pero finalmente actuamos de esa manera. Si estoy consciente que existe esta ley, bueno, voy a tratar de ser la persona más sincera posible. ¿Cómo logro vencer esto? A través de adquirir seguridad en nuestra propia persona, a través de instalarme en el valor de la sinceridad, de hacerme una persona con información, una persona con cultura, que me desempeñe por la vida de manera confiable. Es como puedo ir eliminando estas máscaras.
mientras más desinformado, ignorante y menos valores tengamos, vamos a usar más máscaras. Imagínense a nivel de la delincuencia, ¿no? Las máscaras que no utilizan. Imagínense nada más. A veces el gerente o el vicepresidente o el fulano es un delincuentazo con una máscara perfectamente colocada. Vamos, aprendamos a descubrir con habilidad y rapidez lo que ocultan esas máscaras del que está frente a nosotros, y sobre todo descubriremos a un transgresor, a un violador del valor de la sinceridad, porque el valor que debe de ser el que vamos a utilizar para poder atenuar, disuadir o contener esa ley es el valor universal de la sinceridad, el apego estricto a la verdad, a la realidad. Vamos, fíjense qué leyes tan curiosas, tan interesantes. El principio del carácter. Cuando conocemos estos principios o leyes de la naturaleza humana que sustentan la conducta de los seres humanos, nos convertimos, curiosamente, en expertos del conocimiento de los otros. Un filósofo americano, un hombre muy brillante, y me encanta, he leído algunas cosas de él, Ralph Waldo Emerson, decía, no me digas lo que eres, porque lo que eres suena tan fuerte que no me deja escuchar lo que alegas en tu defensa. Qué interesante concepto. Eso significa finalmente que conozco tu verdadero carácter. Tú no puedes engañarme. Yo estoy descifrando tu verdadero carácter, ¿sí? Y este carácter, esta formación del saber cómo somos, cómo está estructurada nuestra personalidad, pues comienza a construirse desde la infancia. Vamos construyendo nuestro carácter, ¿sí? Aquí interviene evidentemente la genética, la educación, la experiencia, la lectura profunda, el construir buenos hábitos. Vamos construyendo nuestro carácter, ¿sí? Finalmente, el resultado, fíjense, de nuestro carácter, nuestra verdadera personalidad, del ser como somos, finalmente es el resultado de lo que hacemos a través de los años. ¿Qué logramos a través de la vida, a través de los años? A través de tener un carácter seguramente confiable. Entonces, qué interesante sería conocer el carácter de mi pareja, para ir al conocimiento profundo de mi pareja y no irnos por lo superficial. Ay, es que está buenísima, es que está guapísima. Y luego hay un monstruo ahí detrás. Porque no conocimos a lo mejor su verdadera personalidad, no conocimos su carácter. Cuando decimos, es que yo siempre he sido así, así soy, estamos ratificando nuestro carácter. De ahí la importancia de estar consciente de que existen esos conceptos para poder crecer, poder modificarlos, podemos mejorar nuestro carácter. Otra ley interesante de la naturaleza humana es la ley de la codicia. Es el afán desmedido de una persona por obtener riquezas y bienes materiales, emocionales o intangibles. Es un acto de egoísmo excesivo, ¿sí? Cuando conocemos las leyes de la naturaleza humana, podemos contar con herramientas para motivar a la gente, ser más colaborador, ser más receptivo, porque estamos teniendo conocimiento de la esencia del ser humano. Esta ley de la codicia nos revela cómo este impulso nos lleva a acumular, a guardar, sin compartir, de ser insaciable, a poseer lo que tiene el otro. Su conocimiento puede ser aprovechado en forma positiva o negativa. La naturaleza humana tiene la perversa inclinación de que en cuanto poseemos algo, conseguimos lo que queremos, nuestra cabeza comienza a pensar en algo más novedoso, en algo más grande, la codicia, sinónimo de ambición. Y todos los humanos, desde que estamos en la faz de la tierra como verdaderos sapiens, esta ley ha prevalecido, la codicia. A muchos de los políticos que conocemos, ¿qué los mueve, qué los motiva? La codicia. Es una ley de la naturaleza humana. Entonces hay que estar convencidos que existe, porque si sé que existe, quizás la pueda yo contener, la pueda regular o hasta eliminar. Eso requiere, ¿de qué requiere? De conocimientos.
de escuchar estas charlas, de leer estos libros acerca de la conducta humana, de saber que existen las leyes de la naturaleza humana y quizás tenga yo el valor, la iniciativa de poder mejorar como persona a través de este conocimiento, ¿sí? Hay tantos ejemplos donde se pone en evidencia la ley de la codicia. Obviamente los delincuentes, el robo, el hurto, pues son eventos de codicia, de poseer lo que otro tiene, de quitarle al que otro tiene. El homicidio son eventos de alguna manera de codicia. Te elimino para que yo obtenga lo tuyo. El sobornar, hablamos en el ámbito de la delincuencia, ¿sí? El hecho de ese sentimiento de acumular para ir quitarle a otros para que yo acumule, son eventos de codicia. Y eso se ve de una manera impresionante. Y al final también son eventos que significan que son actos de inseguridad personal. Ahí están presentes esas leyes de la naturaleza humana, a nivel político, a nivel ya de macro, las invasiones territoriales, cuando un país invade a otro, cuando Alemania invadió Austria y se quedó antes de la guerra con Austria, y luego que se capturó medio Checoslovaquia. Son eventos finalmente de codicia, de avaricia a nivel macro, ¿no? Pero guiados seguramente por una persona seguramente codiciosa, ambiciosa de lo que no es suyo. Pero y esta ley está inserta en nuestro más profundo ser humano. Todos somos codiciosos. La importancia es saber que existe y regularla a través de la conducta en valores. De la importancia de educar en valores para ir regulando esas leyes. Si yo me educo en valores y sé que existe el concepto del respeto, el valor de la disciplina, el valor de la comprensión, el valor del compromiso, el valor de la dignidad, bueno, voy acotando esta avidez de codiciar lo que no es mío. Fíjense cómo van de la mano estas leyes de la naturaleza humana con la cultura de los valores. Y parecieran que son temas pues muy subjetivos, como muy supuestamente algo filosóficos. No, son realidades de la vida diaria. Diario vivimos el atropello de estas leyes de gente que no supo contenerlas, que no supo regularlas, que no supo abolirlas para convertirse en verdaderos Homo sapiens sapiens. Todos los seres humanos tenemos estos impulsos primitivos y uno fundamental es de la agresividad, esta tendencia a actuar de forma violenta, de intensidad variable, que puede ser desde expresiones verbales o físicas, actitudes, hasta la agresión física. Y esta agresividad, esta conducta, este impulso primitivo está presente desde que el hombre puso sus patitas en la faz de la tierra. Vamos, el ser humano, como cualquier otro ser biológico, es regido por esas leyes inevitables. Poseemos instintos básicos y primitivos. Más allá de habernos desarrollado como Homo sapiens, persisten ahí en nuestro interior, en ese cerebro reptiliano y primitivo, persisten esas conductas primarias y a veces prevalecen sobre una conducta ética, sobre la información, sobre la experiencia, prevalecen, y eso nos lleva a los grandes desastres del ser humano moderno, bueno, y en el devenir de la humanidad. Pero ahora en el mundo moderno se está como notando, yo estoy como percibiendo una exacerbación de esos instintos primarios, un salvajismo extraordinario. Antes había un delincuente que asaltaba, ahora te asaltan, pero te descuartizan, te desaparecen y entierran a 30 en una sola. Vamos, ¿qué está pasando? Y esto va de la mano, sin duda alguna, ¿sí?, esta agresividad exaltada de la pérdida de la cultura de valores. Hemos dejado de educar en valores desde nuestra familia, nuestra casa. Yo siempre les digo en otras charlas, pregúntense cuántos días a la semana papá y mamá le hablan a los chicos de valores. Nadie. ¿Cuántos maestros le hablan a sus alumnos de la cultura ética? ¿Quién en el trabajo le dedica el mes al valor de la honestidad? Tenemos que recuperar esos valores para poder contener esas leyes. Imagínense esta ley de la agresividad. Y en estos días difíciles de la pandemia, del COVID,
del confinamiento tan terrible. Tenemos año y medio ya confinados. Bueno, algunos otros irresponsables viven a todo dar. Pero mientras tanto, este confinamiento ha propiciado que se manifieste de manera exacerbada la agresividad de la gente. ¿Qué cosa se ha disparado? La violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque ya no hemos podido contener esta agresividad, que es una ley primitiva, simiesca, de hace miles de años, y está presente. Y la única forma de contenerla es con valores. ¿Y qué está pasando? Que estamos diluyendo los valores, y en situaciones de exigencia emocional, como es el confinamiento, aparece la agresividad. Bueno, esta reflexión que ahorita comparto con ustedes deriva de la ocurrencia de estos fenómenos muy inquietantes, cuando ahorita deberíamos de estar en el otro lado de la moneda, en unas actitudes de sensatez, de reflexión, de colaboración, de participación, de tranquilidad, de luchar por un hogar más armónico, de estar bien con mi pareja, porque estamos confinados. Se van a poner de manifiesto en este ambiente cerrado, estrecho, reiterativo y más, ¿cuál sería la palabra correcta? Con poca movilidad en el interior de una casa. Fácilmente se ponen de manifiesto esas leyes. Se exacerban, se disparan. Por eso la violencia intrafamiliar, como nunca se ha visto, es un fenómeno verdaderamente muy penoso ver cómo se ha disparado a más del 100 o 200% comparado con años anteriores, porque esta ley está apareciendo como manifiesta. Decía Gustave Flaubert, un poeta francés muy interesante, dice algo que me encanta, dice: habla de progreso tanto como quieras. Aún si le quitan los colmillos a un tigre y solo coma avena, su corazón sigue siendo el de un carnívoro. Los humanos seguimos siendo entes primitivos, primarios, salvajes, simiescos somos. Lo que nos hace diferentes es la información, la cultura y la educación ética. Eso nos va modelando para irnos alejando de ese primitivismo, que son las leyes que ahorita les estoy aquí compartiendo de manera muy rápida y muy breve, pero están presentes. Si no, véanlo. La violencia intrafamiliar es terrible, es una asunto muy penosa, y me inquieta mucho el escuchar que fulano de tal, que un amigo fulano de tal, que tal personita tuvo un acto de violencia, de salvajismo, golpes, sangre, demandas. Vamos, porque no supimos contener nuestra agresividad intrínseca. Y curiosamente, algo que promueve la agresividad, hace que florezca esta ley. ¿Qué creen que es? La impunidad en materia de delincuencia. Como no pasa nada, florece mi agresividad, te quito tu cartera, te un balazo. No pasa nada. Es impensable que pase algo. Solamente se están sancionando quizás el 5% de los delitos. 5%. Los demás son impunes. Vean la matazón que traemos. 100,000 homicidios dolosos. ¿Cuántos? Quisiera yo saber, tener el dato, no lo encuentro, no lo existe. ¿Cuántos fueron sancionados por haber acribillado, matado a otra persona? No se sabe. Una minoría. La mayoría, definitivamente, sí, la mayoría están libres e impunes. ¿Qué es lo que promueve? La ley de la agresividad. Bueno, estas leyes de la naturaleza humana, quiero hacer un breve comentario porque es muy importante. Bueno, no están actuando, no están ahí presentes de manera individual, no, actúan simultáneamente, prevalecen, se combinan, se mezclan y van apareciendo la ley de la irracionalidad, la ley de la envidia, la ley de la agresividad, del complejo, van actuando en materia de porcentajes. Algunos prevalece más la irracionalidad que la envidia, en otros más prevalece el complejo de inferioridad, etc. Vamos, ahí están presentes y están actuando. Aquí lo importante es que estemos conscientes de que existen, de que están en nuestro interior y son impulsos que regulan nuestra conducta humana. Y la manera de frenar esas leyes es la educación en valores. Creo que descubrí el agua tibia, pero es muy bueno el concepto. De veras, yo no había pensado en esa situación, que esas leyes primitivas están vigentes. ¿Y qué es en qué se traducen? En una conducta plena de antivalores. En todo lo que tengo que hacer es regularla, disuadirla, contenerla a través de este conocimiento y de educar en valores. La siguiente ley, la ley de la envidia, es también un tema verdaderamente apasionante, ¿sí? Cuando conocemos estas leyes de la naturaleza humana,
vamos a obtener habilidades para poder enfrentar, conocer, disuadir a la persona que tengo enfrente de mí. Si tengo su conocimiento, porque sé que existen estas leyes, y descubro que en él prevalece la envidia, pues tendré cierto cuidado de compartir ciertas cosas, porque he descubierto que existe la ley de la envidia. La envidia es un sentimiento, es una emoción, es un rasgo de personalidad que nos corroe el alma. Es saber que el otro tiene algo que yo no poseo, ¿cómo nos perturba? Lo grave del asunto, cuando estamos instalados en el asunto de la envidia, es cuando este sentimiento se convierte en actos concretos, en actos de violencia, en actos de hacer cosas para quitarte lo que tú tienes y que yo no tengo. Bueno, este concepto, esta envidia es un sentimiento de rabia, de tristeza, de pesar por el bien ajeno y el deseo de insatisfacción de algo que no se posee, ya sea esta de carácter material, emocional, académico o laboral. Una manera de enfrentar esta ley de la envidia es instalar profundamente el valor universal de la comprensión. Si yo te conozco, si yo te comprendo, si me pongo en tus zapatos, si te entiendo, puedo facilitar mi comunicación contigo y puedo mejor lograr no envidiarte lo que tienes, al contrario, admirar lo que tienes y participar y colaborar, que seas mejor todavía. La generosidad también va de la mano para tratar de refutar o de disuadir esta ley de la envidia. Vamos, yo creo que la gente que envidia sufre enormemente, porque además genera una amargura, la envidia, que va a ser la fiel compañera de la gente envidiosa, Ahorita me viene este concepto, hablando, pensando en envidia, les digo a veces de manera metafórica, un poco en broma, digo, no manden a sus hijos a la escuela, es peligroso, corren el riesgo de que sean prósperos, informados, que sean exitosos. ¿Y qué va a pasar? Van a ser envidiados. Y les van a llamar fifís o pirurris. Así les van a decir. O sea, ahora el exitoso, el que se aleja de la mediocridad, se le dice fifí o pirurri. ¿Cómo? Todo el mundo anhelamos estar en la clase media porque es un evento que todos aspiramos en una visión positiva, aspiramos, anhelamos de manera natural, como debe ser, a ser mejores seres humanos. Desde el punto de vista laboral, académico, económico, de pareja, anhelamos crecer como seres humanos para un día ser trascendentales, que al final es el sueño del ser humano, así debería de ser trascendentales. No, ahora los califican de fifís o pirruris, de aspiracionistas a los que están en clase media. O sea, toda la ponencia es todos jodidos, que ya no soñemos con crecer como seres humanos, ¿sí? ¿No será que en esos seres prevalece esta envidia no contenida? ¿No será que en esos políticos prevalece el sentimiento de envidia por el que tiene algo que yo no tengo? Tú tienes sabiduría, eres científico, te odio. Hay que acabar con los científicos, porque yo no tengo eso. Vamos, fíjense nada más, envidia por el que tiene un ingreso económico superior al mío. ¿Por qué? Si sé contener esa ley, mejor aspiro a ser mejor, a ser más productivo, a capacitarme, a prepararme, a buscar nuevas oportunidades para tener un mejor ingreso económico. Envidia por la calidad de la pareja. Hijo, qué esposa tiene aquel, cómo lo envidio, más se la voy a volar, ¿no? Y comenzamos a especular cosas así. Envidia por la ropa que tú tienes, por el coche, por la casa. No, yo creo que el sentimiento debe ser todo lo contrario, un sentimiento de crecimiento absoluto en todos los aspectos de la vida para alcanzar esos sueños. Porque no hay peor envidioso o el peor sentimiento de la envidia es tener envidia por el que es exitoso. No, debe ser modelo a seguir, no ser odiado porque eres exitoso. Como eres de clase media y aspiras a ser un día próspero, te odio. No, mejor voy a aspirar a ser mejor ser humano. Vamos, imagínense cuántas personas no tienen instalada esta ley y no la han sabido contener. Otra ley de la naturaleza humana muy importante es esta necesidad que tenemos de tener poder. Esta necesidad compulsiva de obtener poder. Claro que el tener poder puede tener una acepción positiva, ¿no? O sea, el tener poder, estar preparados y tener las condiciones para hacer o realizar lo que nos guste, lo que deseamos.
Pero también hay la parte esta del poder negativo, del poder que implica el control y el dominio de los otros. Por eso es importante que hablamos del poder político. Y eso significa tener el control sobre tu persona o sobre miles o sobre millones de personas. Y todos los seres humanos tienen instalado esta necesidad de poder. Desde el más chiquito, desde la casa, que la pareja, ¿cuál es la que tiene más poder? ¿El hombre o la mujer? Y estamos ahí en el conflicto del poder, ¿eh? Es que, ¿cuál de los jefes es el más poderoso? ¿Qué gobierno o qué gobernante es el más poderoso? Está vigente en los seres humanos el poder. Creo que el mayor ejemplo de poder patológico de esta ley no contenida, de esta ambición por poseer y controlar a los demás y a los otros y de todos los recursos, creo que el mejor ejemplo son los dictadores, que se asumen de todo el poder, tanto económico como político, como tienen todo el control, todo el poder. Leónidas Trujillo, en la República Dominicana, tuvo el poder, años, 30, 35 años, hasta que lo asesinaron. Esa necesidad compulsiva, enfermiza, es lo que tenemos que tener la capacidad de contener, de contención, de regular esta ambición de poder. El poder, esa capacidad de personas o de grupos para imponer su voluntad sobre los otros, ¿sí? Puede ser o tener rasgos verdaderamente patológicos. El poder económico. Bien utilizado el poder económico, bueno, va a generar muchas satisfacciones, pero mal utilizado va a manipular a personas, a sectores sociales, a grupos, para obtener más privilegios o para obtener canonjías a través del poder. Un ejemplo de poder muy patológico, se los comento, es el poder de los políticos, ¿sí? Porque el político es muy generoso en dar, en entregar lo que no es suyo. Al político que está en el poder, en el gobierno, donde a través de la democracia a veces le otorgamos el poder, pero el poder para administrar un país, no para que se adueñe de un país. Y dice, ¿a qué niveles puede llegar esta necesidad compulsiva, enfermiza de poder? Vamos, el político que entrega todo que no es suyo, que es muy buena gente, que lo que no es de ellos, ¿sí? Es una forma patológica de poder. Existe este principio, el principio de la necesidad de poder. Otra ley interesante y que prevalece de manera muy importante en los seres humanos es el complejo de inferioridad. Debemos de reconocer la existencia de esas leyes primarias de la conducta humana y que prevalecen desde que el Homo sapiens inició su vida social y al vivir en grupos y reconocer su necesidad de ser gregario, de vivir en una sociedad, tuvo que contener esas leyes. Y una ley fundamental y que parte de este sentimiento de que los humanos siempre vivimos, fíjense bien que nos digan ustedes si estoy equivocado, en una franca competencia con los demás. Muy velada, muy discreta, o muy evidente, o muy obvia, nos agarramos a balazos para ver quién es mejor, pero vivimos en franca competencia, y a veces ese sentimiento de competencia sí nos deja una sensación, al compararnos con los demás, de que somos reducidos, que somos inferiores, que somos menores, y ese sentimiento de ser menor, esta minusvalía emocional, prevalece en muchos seres humanos. Es una ley básica, instintiva, ¿eh? Todos traemos un complejo de inferioridad, todos, ese sentimiento de cooperación, de no cooperación, al contrario, ¿no? Ese sentimiento de estarme comparando, quise decir, estarme comparando con los demás. Y normalmente nos comparamos con gentes superiores académicamente, económicamente, socialmente, físicamente, y entonces se exacerba el sentimiento, este complejo de inferioridad. Decía Alfred Adler, discípulo de Sigmund Freud, este hombre, ese psicólogo interesante, vienés, decía que el complejo de inferioridad es universal. Y es que es cierto, es correcto, que todo mundo tiene presente este complejo de inferioridad y lo vamos a ir superando a través de valores. El valor de la renovación, el valor del crecimiento permanente, del crecimiento continuo. Y decía Alfred Adler que hay una parte del complejo de inferioridad que bien utilizado, ¿sí?, es positivo.
y creó un concepto maravilloso, que los psicólogos lo conocen muy bien. Decía Alfred Adler, la potencia basada en la impotencia. Gente que logra cosas extraordinarias basadas en su minusvalía emocional, que ellos perciben como tal, y es el sustento para dispararse. ¿Cuánta gente muy humilde llega a ser gente prominente? Y mucha de esa fuerza fue lograda a través de resolver inteligentemente, con información y con valores, su complejo de inferioridad. Yo creo que el valor de la disciplina, el valor universal de la disciplina, sería el otro atributo necesario para ir conteniendo esta actividad. Yo recuerdo mucho que una expresión muy evidente del complejo de inferioridad es la timidez. ¿Sí? Es la timidez. Yo recuerdo mucho, les confieso algo. Hace muchos años, alguna vez ya se los he comentado, yo tuve que impartir una conferencia en Acapulco hace algunos años. Se me dio esa tarea, yo era muy joven, y bueno, ahorita voy a ser muy breve, pero es muy interesante la experiencia. Y estando frente a ese auditorio de más de 1000 personas, en una de mis primeras charlas, en mi primera charla pública como trabajador del Seguro Social, bueno, no pude hablar. Me quedé paralizado frente a aquella multitud. Fue espantoso, fue terrible, ¿no? Esa tarde, recuerdo mucho, en Acapulco, salí de la conferencia, bueno, salí devastado, con sensaciones de suicidio, yo creo, una autoestima tirada en el piso, y me acuerdo que intentando resolver lo que hacer cuando mi vida era la de hablar en público como médico de medicina del trabajo, me encontré un librito que se llama Cómo vencer la timidez, de Paul C. Jagot. Y a través de esa lectura comencé a practicar los ejercicios y a enfrentar ese miedo terrible. Imagínense, la siguiente charla, yo tenía que dar charlas frente a trabajadores, por ello médico del Seguro Social, médico de empresas. Mi tarea era capacitar en materia de ley y seguro social, de los riesgos del trabajo, de la invalidez, y no poder hablar en público era devastador. Y lo fui superando hasta que logré dar una charla más o menos razonable, no tan mala como la de ahora, pero fue más o menos razonable en esa época, que fue interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque la timidez es una expresión de un enorme complejo de inferioridad, y yo tuve que luchar muchos años para superarlo. Es una buena experiencia. Yo creo que la timidez es una manifestación muy clara del complejo de inferioridad. Así que tenganlo presente, es una ley de la naturaleza humana, el complejo de inferioridad. Otra ley interesante, ahí está ahí puesta, la ley de la represión. Yo creo que cuando a veces en el ámbito de la medicina hablamos que una de las zonas de la conducta humana que nos lleva hacia los trastornos psicosomáticos de la salud es la represión, es la incapacidad de resolver, de expresar con libertad eso que traigo ahí oculto, guardado, que me está enfermando. Decía un autor que a la gente nos enferma la represión, la frustración y la depresión. Las tres corrientes nos llevan a las enormes enfermedades psicosomáticas: hipertensión arterial, una úlcera gástrica, agravar la diabetes mellitus, tener cardiopatía isquémica, un factor coadyuvante en la cardiopatía isquémica. Está vinculado al cáncer, altos niveles de estrés, que están vinculados a la represión, a la no realización de lo que yo anhelo. Detrás de nuestra apariencia cotidiana, de nuestra forma de ser de manera social y aceptable, hay seguramente ese lugar sombrío, oculto, que solo yo conozco, donde tengo guardados esos sentimientos penosos que ahí en forma reprimida nos van a enfermar. Decía Carl Jung, y ahí se los pongo, que hay un lado oscuro y oculto en la psique de las personas, y él la denominó la sombra. El gran psicólogo Carl Jung dice, y esta sombra está sepultada muy adentro, pero se perturba y activa en momentos de estrés o cuando reaparecen heridas o inseguridades profundas. Así que vivimos con un sentimiento enorme de vivir contenidos de algo que quisiéramos hacer. Por ejemplo, a nivel de la pareja, ¿cuántas parejas no viven con ese sentimiento de represión
este pelado ya no lo aguanto, mano. No, ya no lo soporto. Pero tengo que soportarlo por los hijos. Y ahí está la pobre mujer viendo el machote aquel, ¿no? Golpeador y violento y grosero y pelafustán y majadero. Hablo de los de ahí por Asia, ¿eh? No, aquí en México no hay de eso, ¿sí? ¿Qué tiene esa personita? Un estado profundo de represión, de enorme represión. Y es una ley vivir de esa manera. La cosa es que sepamos que existe, y esta dama oprimida, reprimida, violentada, al saber que existe, abrirse y buscar la ayuda conveniente a nivel psicológico, a nivel social, a nivel judicial, penal, y resolverlo, para que evite esa zona de represión. Si no, se va a traducir ¿en qué? En enfermedades. Bueno, vamos a irnos rápidamente porque pues, esas leyes son interesantes. La ley de la vanidad. Para entender la vanidad tenemos que entender el concepto de humildad, el valor universal de la humildad, el reconocer, ¿sí?, y de inclinarnos ante la naturaleza de nuestra pequeñez. Y la gente humilde, ¿sí?, está consciente de sus limitaciones, errores y defectos. Y el antivalor, fíjense bien, el antivalor de la humildad es la soberbia. Y una forma de la soberbia, sin duda alguna, es la vanidad. Una expresión muy clara de vanidad, la moda. Y esta ley le damos gusto a placer, a través de ponernos trapos, porque a alguien se le ocurrió que ese era el trapo que queda bien ahora, pues. ¿A qué se vuelve el rico? ¿A través de qué? De picarnos nuestra vanidad. Vamos, voy a apurarme porque veo que ya esto está prolongando un poquito. Pero bueno, es que cada ley es muy interesante, habría muchas cosas que comentar. Obviamente, la ley del instinto sexual, que creo que es una de las leyes fundamentales, cardinales, que motivan e impulsan la conducta humana. Y la sexualidad tiene dos propósitos, nada más dos tiene. Uno, reproducirnos, y dos, obtener placer. La reproducción ahora ya ni es válido porque somos tantos que a lo mejor ya ni hay que tener hijos, hay que irle parando eso de la reproducción humana, pero queda la otra cuestión, el placer. Y el placer del instinto sexual no contenido nos lleva a tremendas alteraciones de la conducta humana, a la perversión de la sexualidad. Y no es que sea yo muy religioso, ni que venga yo en nombre del Papa, no, son realidades. La gente que es promiscua, que es una desviación de la sexualidad, el tener múltiples parejas, dígame, ¿a quién le va a gustar eso? ¿Ustedes quieren que su pareja sea promiscua? Pues obviamente, todo el mundo quisiéramos, anhelamos tener una gran pareja extraordinaria, sensacional, y cuando hablamos de monogamia parecemos seres anticuados ahí del medievo. Pero creo que sería lo ideal, ¿no? No, pero ya andamos brincando de pareja en pareja, creando una serie de consecuencias enormes por no contener nuestro instinto sexual. La ley del instinto sexual, el principio de la sexualidad, la perversión de la sexualidad. La pornografía no será una perversión de la sexualidad, el exhibir nuestra intimidad públicamente, el perder por absoluto la dignidad de un ser humano. A mí no me van a convencer que eso es natural o normal, ¿eh? Sí, obviamente que no. Y nos hemos instalado en corrientes como la permisividad. Creemos que tenemos derecho a hacer lo que se nos ocurra, el hedonismo, el libertinaje, vamos, otras perversiones, otras consecuencias de la sexualidad no ética, porque bienvenida a la sexualidad ética, por favor, es un área maravillosa del ser humano, pero cuando no es ética, de ahí ese dice que ese es un gran ejemplo de cómo podemos contener un instinto a través de la educación en valores. Algo cuando les comento la charla mucho más ampliada, hablando de sexualidad ética y saludable. Adelante la sexualidad ética, con respeto, con reciprocidad, con comprensión, con afecto, con responsabilidad, con disciplina, con amor. Vamos, bienvenidos, no, hombre, denle al prau acá todo lo que dan, ¿no? Pero andar brincando como chapulines, promiscuidad. La primera causa de divorcio es la sexualidad, sin duda alguna, ¿eh? ¿Quién sufre? Los hijos y la pareja. Y a pagar las consecuencias de la infidelidad, por ejemplo, ¿no? Vamos, hay tantas vertientes de la sexualidad no ética, los embarazos no deseados, por consecuencia el tema polémico del aborto, la orfandad, el síndrome de fatiga matrimonial,
y tiene que ver con la sexualidad. Así que un tema interesante que un día lo platicaremos con más calma es contener nuestro principio del instinto sexual a través de educar en valores. Muy bien. Nuevamente, reiterando otra vez, entonces, la solución o una estrategia inteligente para enfrentar estas leyes es adoptar una cultura de valores. Porque cuando nos educamos en valores, vamos a trabajar en la actitud, vamos a formarnos como seres valiosos a través de la educación en valores, ¿sí? Vamos a adquirir una conciencia más adecuada, más ética de la existencia del ser humano. Vamos a convertirnos en seres más espirituales. Vamos a trabajar intensamente en la inteligencia emocional. Y obviamente también tenemos que trabajar en la aptitud. La actitud tiene que ver con la educación formativa en valores. La aptitud tiene que ver con la educación informativa técnica, bienvenida. Pero de nada sirve un gran médico, una gran aptitud como médico, una gran formación, un medicazo, cirujanazo, si es un raterazo que se roba las medicinas del hospital, ¿no? Y se saca a los pacientes. Y aquí está todo un tema gigantesco. No, prefiero tener un médico con una buena actitud, aunque no sea tan apto, pues lo va a ir resolviendo poco a poco. Vamos, así que entonces retomemos este mundo de los valores para poder contener esas leyes de la naturaleza humana. Aquí hay muchísimos libros, aquí yo les un libro sustancial al respecto del tema que intento abordar de manera muy apresurada. Lean a Robert Greene y su librazo que se llama Las leyes de la naturaleza humana. Parte de ello lo sustento en mi charla. Pero es un libro verdaderamente maravilloso. Es un enorme, gigantesco libro maravilloso que nos deja clarísimo que los seres humanos tenemos leyes primarias, primitivas, que están ahí insertas en nuestro interior desde siempre. Y que si soy reiterativo, y la única manera de contenerlos es a través de la educación ética, a través de modificar nuestra actitud en la vida. Vamos. Hay muchos libros. Hay un libro que estaba yo hojeando que se llama Naturaleza Humana y Espiritualidad, de Harold Moscovitz, muy bello también, y más o menos parecido el tema. Obviamente no dejo de siempre mencionar, siempre recomendar el librazazo de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que fue una hazaña de Stephen Covey haber escrito esta maravilla del libro. Y tiene que ver con esto. Él me abrió los ojos hacia el mundo de los valores. De una manera inteligente y brillantísima, nos genera una propuesta para que adoptemos una actitud ética a través del conocimiento de la existencia de esos grandes valores. Así que entonces, si queremos alcanzar el éxito a través de contener esas leyes, de educarnos en valores, en primer término debemos de saber hacia dónde vamos. De ahí la importancia de construir una misión y una visión de la vida. Es todo un tema enorme. La gente que vive sin sentido, sin un propósito claro en su existencia, no sabe a dónde va a llegar. Va dando tropiezos por la vida. Quien tiene un propósito definido va a avanzar, que esa es la misión. La misión es el ascenso a la montaña. La visión es la cumbre. Para alcanzar mi sueño anhelado, tengo que subir la montaña de la vida a través de una misión. Lo que hago todos los días a través de herramientas para ir subiendo que se llaman valores. Y ya vamos alcanzando cumbres diferentes, porque al final la visión es muy variable. Las cumbres van a ir creciendo y tenemos que experimentar momentos cumbres interesantes, ¿no? Fíjense que para alcanzar la trascendencia y al final, pues luchemos por no ser olvidados tan fácilmente, ¿no? Hace unos meses murió fulano de tal, ya ni quien se acuerde del pobre, ¿no? Vivió de manera totalmente intrascendente, y de manera intrascendente vive el 95% de los humanos. Se murió fulano. Unos dirán, pues qué bueno, además de que me estaba robando oxígeno, nada más una lata. Unos cuantos dejan un legado extraordinario porque logran encumbrarse y logran alcanzar el éxito, la plenitud total. Y hablando de no olvidarnos, les quiero recomendar un libro maravilloso que se llama El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, que es una verdadera joya. Ahí me tiene emocionado, ya lo leí 2 veces, lo estoy regalando a todo el mundo. Hay un video de esta familia extraordinaria, por favor véanlo, porque ahí les va a dar sentido lo que aquí estamos platicando. Para no ser olvidados tan rápido, construye una visión, construye un legado.
deja un acto de gratitud que algunos van a ser recordados durante miles de años. Imagínense el legado que dejó Aristóteles, que vivió hace 2400 años. Y todavía lo mencionamos en momento presente. ¿Qué legado extraordinario del hombre? Alcanzó la plenitud total. La plenitud total. Así que ser exitoso, bajo mi muy modesta perspectiva, es el estado de plenitud total. Es con una sensación absoluta de haber alcanzado lo que nos propusimos. En los ámbitos familiar, de pareja, material, académico, espiritual. Pero también muy importante, ser exitoso es disfrutar del camino y disfrutar de la llegada. ¿Cómo lo alcanzamos? Conteniendo las leyes de la naturaleza humana a través de la cultura de los grandes valores universales. Muchas gracias. Espero que esta sencilla reflexión les sea de utilidad y hayamos aportado una semillita más en esta propuesta de educar en valores. Gracias, muchas gracias MRCI por brindarme esta oportunidad. Gracias a ustedes que son tan generosos. Muchas gracias.